Después, otra cultura milenaria, la India, se fueron a la India y ahí se desarrolló la semiología. Enfermos, mediante el uso de los sentidos, los lograban ver mediante la palpación, es lo que se hace en semiología, eran los primeros semiólogos, digamos. Se especializaron en el tema de la cirugía, aplicando operaciones, la cesárea. Después, la concepción religiosa de los hindúes era la reencarnación, el sufrimiento. La persona enferma debía que los pecados de los espíritus anteriores a su existencia, entonces estaba condenado a padecer el karma. Como cuando uno dice, tenés un karma, cuando uno es como si estuviera condenado a sufrir algo. De ahí viene el karma. Bueno, después la China. China. La medicina mágico-teúrgica con una medicina empírico-religiosa de relación entre religión y filosofía. Entonces, era una medicina mágico-teúrgica y empírico-religiosa. Estaban medio fusionadas los dos. La relación entre religión y filosofía. Después el uso de plantas, la aplicación en prácticas curativas dando origen a la fitoterapia, que hasta hoy en día lo siguen usando. El uso de agujas colocadas en zonas específicas, que lo conocemos como acupuntura, donde había centros de energía, y esto de alguna forma podía curar. Actualmente convive con la medicina tradicional o alopática. Bueno, esas son las culturas milenarias. Entonces, científico natural, Hipócrates y Galeno. La medicina científico natural en el siglo IV antes de Cristo estaba Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito, eran los primeros antes de Hipócrates y Galeno, y estos empezaron como de alguna forma, yo me río siempre, pero es como que la flayaron mal. Dice, Tales de Mileto consideró al agua como una sustancia única presente en todos los cuerpos. Bueno, listo. Después Anaximandro dijo que el origen de las cosas estaba en el aire, entonces como que empezó a pelear. Heráclito dijo no, proponía que el fuego era, entonces como no se ponían de acuerdo dijeron vamos a llegar a un consenso y Empédocles dijo con una botella de vino, vamos a meter todos los cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego, como si fueran una especie de mosqueteros, se unieron todos y viene y dice, después Demócrito, para meterle la tapa a todos, dijo, busco un elemento imaginario como para que se dejen de hinchar y considero que era el átomo. Un silencio se hizo y todos dijeron, bueno, listo, el átomo. Buscó algo bien pequeño e imaginario, como la unidad de lo que estaba conformado en todas las cosas. Entonces a partir de ahí surgió la escuela de Pitágoras, donde habían filósofos, matemáticos, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, buscando el saber. El hombre solo podría lograr una armonía plena con el desarrollo de una vida sana, que hasta hoy se piensa eso y está bastante correcto. Miren, en la escuela de Pitágoras recién venían diciendo eso. Entonces, los cuatro elementos del universo, aire, tierra, fuego y agua, enunciados por los presocráticos, fueron utilizados por Pitágoras, quien sostuvo que estos cuatro elementos se encontraban en el cuerpo humano, y posteriormente la llamada teoría de los cuatro humores. Acá viene todo. Entonces, unieron esos cuatro elementos y sacaron una teoría de los cuatro humores que está bastante interesante. Viene ahora Hipócrates. Ahora venimos con ese es el origen de los cuatro humores, y ahora vamos a hablar de Hipócrates, que lo desarrolló un poco más. Hipócrates nace en el siglo V antes de Cristo en la isla de Cos. Fue hijo de Asclepíades, que era un sacerdote del templo dedicado al dios de la medicina griega. El pensamiento hipocrático se ubica dentro del humanismo helénico, que hacía una exaltación del hombre, una preocupación por su naturaleza, su vida y su destino. El hombre enfermo, a quien consideraba la base del diagnóstico, a través de el conocimiento, conocer la enfermedad mediante el examen clínico, el pronóstico y para prever la evolución y un desenlace del proceso. ¿Qué más dice? La enfermedad era un fenómeno natural, por lo tanto la naturaleza debía curar. Entonces este creía que la naturaleza curaba, porque la enfermedad era un proceso natural.
Su terapéutica consistía en la indicación de remedios naturales como la dieta y los ejercicios y el reposo. Explicó el origen natural de la enfermedad a través de su teoría de los 4 humores o elementos. Habían sido enunciados por los filósofos presocráticos como el aire, agua, tierra y fuego, eh, y se encontraban dentro del organismo, y como el cosmos, debían estar en equilibrio. Sabíamos que el cosmos para ellos era un estado de equilibrio y que, bueno, estos 4 elementos debían estarlo también. Y se corresponden en el cuerpo como la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la linfa. Y si los elementos estaban en armonía, el cuerpo estaba sano. Denominó esto al estado de eucrasia. Eucrasia, você está en eucrasia, decía. Era medio brasilero. Si por el contrario se hallaba una desproporción de estos elementos, se producía un desequilibrio y el cuerpo estaba en un estado llamado discrasia. Entonces usted está en estado de eucrasia, si está enfermo, y está en un estado de discrasia, hermano. Usted está engualichado. Bueno, vamos a dejar de boludear, pero no se lo olvidan más. Eucrasia, entonces, es un estado de armonía y discrasia es un estado de, digamos, enfermedad o desequilibrio. Bueno, había diferentes 4 humores de los que hablaba, que era el sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático, que sus características en el sanguíneo era la vivacidad, el entusiasmo, el colérico es la irritabilidad y la ira, el melancólico es la depresión o la melancolía, y el flemático es el apático e indiferente. Bueno, entonces sanguíneo, sangre, colérico sería la bilis, melancólico la bilis negra y el flemático la linfa. Bueno, con que lo sepan nombrar, eso ya está bien, no creo que le pidan mucho. Después vino Hipócrates y hizo el juramento hipocrático, que decía que juro por Apolo, médico de Higías y Panacea, y por todos los dioses y diosas a quienes pongo en testigo de la observancia del siguiente juramento que me obligo a cumplir, lo que ofrezco con todas mis fuerzas y voluntad. O sea, estaba bastante convencido para hacer un juramento, y ese juramento hipocrático le valió para que ahora lo hagamos todos los médicos al momento de recibirnos, que me parece bastante bien. Entonces se tomó la medicina como un sacerdocio, ya desde ese entonces. A mediados del siglo V antes de Cristo, la atención de la filosofía griega se apartó de los problemas de la naturaleza para ocuparse de la convivencia social en su relación con el Estado, la desigualdad económica y política. O sea, empezaron a tener problemas con las guerras y todo, y le dijeron a los filósofos, dejen de flayarla con la naturaleza y vengan a ayudarnos acá, que estamos jodidos. Entonces, diferentes grupos sociales y las guerras externas fueron una constante amenaza para la estabilidad de las polis griegas, que demandaban la participación consciente y activa de los ciudadanos. Entonces, los filósofos se convirtieron en educadores de dirigentes políticos. Los encargados de llevar a cabo esta actividad pedagógica fueron los sofistas y posteriormente Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, se lo fueron a la escuela privada, digamos, unos chetos bárbaros. Los filósofos se convirtieron en educadores de dirigentes políticos, y fueron los sofistas y posteriormente Sócrates, Platón y Aristóteles. Los sofistas no constituyen una escuela filosófica determinada y solo eran maestros ambulantes del saber que hacían de él su modo de vida. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Estos eran los presocráticos y ahora Hipócrates, ya que lo habíamos visto. ¿Qué importancia tenía Hipócrates en la historia de la medicina? Bueno, hizo el desarrollo de los 4 humores, consideraba que la naturaleza curaba las enfermedades porque era un proceso natural, si veníamos recordando, y también decía que el hombre enfermo, a quien consideraba la base del diagnóstico, subrayaba la necesidad de conocer la enfermedad mediante el examen clínico y el pronóstico para prever la evolución y el desenlace del proceso. Ahora bien, Sócrates. Vimos los presocráticos y ahora lo vemos al mismísimo Sócrates. ¿Qué decía Sócrates? ¿Cuál fue su pensamiento y el método para aproximarse a la verdad? Bueno, Sócrates
contrario a la tesis relativista de los sofistas, proclamó la existencia de verdades éticas universales por las cuales los hombres pueden dirigir sus conductas. Entonces, ¿qué dijo de una Sócrates? Que hay verdades universales éticas por las cuales los hombres pueden dirigir sus conductas, pueden tener una voluntad sobre su conducta o su manera de desempeñarse. Entonces, él es el que decía: procuraré demostrarle que creía ser sabio, pero no lo era. Yo solo sé que no sé nada. Ese es Sócrates, el que decía esa frase. Yo solo sé que no sé nada. La práctica de la autoconciencia tiene el propósito de liberar al espíritu de falsos conocimientos o prejuicios, perdón. ¿Cómo se nos confunde la palabra prejuicios a perjuicios? Perjuicios es como lo que nosotros le hacemos daño a alguien y prejuicios es lo que nosotros pensamos de alguien. Entonces, la práctica de la autoconciencia tiene un propósito de liberar al espíritu de los falsos conocimientos o prejuicios. Trata de no creer tonteras, Sócrates. En la búsqueda del conocimiento utiliza la mayéutica. ¿Qué significa la mayéutica? La mayéutica es el arte de dar a luz las ideas. Mediante el examen, la reflexión, la discusión, los hombres alcanzan saber de los valores universales. Al indagar por las definiciones únicas, la ciencia se desarrolla como el proceso que va de lo particular a lo universal, de la opinión individual a la definición absoluta. Procedimientos que Aristóteles llamó inductivo y que consideró uno de los mayores aportes, que se consideró como uno de los aportes mayores de Sócrates a la filosofía. Entonces, verdades éticas universales por las que el hombre dirige su conducta, libera al espíritu de falsos conocimientos y prejuicios, y mediante la autoconciencia o la autorrevelación o mayéutica va a lograr encontrar la verdad por un proceso inductivo. Entonces, eso decía Sócrates. Ahora, vamos rápido porque se hace largo el video de YouTube. Ya nos van a dejar poner más tiempo. Bueno, el método de la dialéctica, la movilidad y la temporal, y la doxia y episteme. ¿Qué quiere decir con esos tres conceptitos? Bueno, según Platón, un conocimiento verdadero debía cumplir dos condiciones. O sea, para Platón ya de entrada metió dos condiciones: ser infalible y tener por objeto lo que es. Que todo cambia y se modifica, dice. El mundo en el que habitamos se caracteriza por la movilidad y la temporalidad. Platón pensaba que era imposible fiarse de la información que nos brindan los sentidos, y el objeto del conocimiento ha de ser estable, invariable, capaz de ser definido de manera clara y científica, y debe constituirse por conceptos que expresan la esencia de las cosas, ideas o formas. El nivel más bajo de la opinión es la doxa, al que se refiere también como mundo sensible, y el más alto constituye la ciencia o episteme, que es un mundo de las ideas. Bueno, parece difícil entender esto, pero Platón, partamos de la base que era idealista. Él no creía en el ser como Aristóteles. Él creía más que nada en las ideas, en que todo cambia, en que a las cosas se le puede poner un nombre específico y que eso de alguna manera va a ser el concepto de las cosas, es invariable, capaz de ser definido y tiene que ser capaz de ser definido de manera clara y científica, y por conceptos que se expresan en la esencia de las cosas, ideas o formas. El nivel más bajo de la opinión, o sea, cuando uno pone una opinión, el nivel más bajo de las cosas es lo que uno tiene como sensible, la doxa, y el nivel más alto constituye la ciencia, lo que él llama ciencia o episteme, que es el mundo de las ideas, que es inteligible, o sea, comprensible.